titular que han escogido los jóvenes, una generación avivada. Una generación avivada. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra vida espiritual, nuestras reuniones, nuestros cultos, nuestros eventos, en todo lo que hacemos debe de haber gozo. Debe de haber alegría. Debe de haber regocijo. Gloria al nombre del Señor. Uno ve siempre que en las competencias, en los perdedores hay tristeza, pero en los ganadores hay alborozo, alegría. Amén. Y quiero decirles, hermanos, los que pierden sufren, lloran y se van tristes, y algunos entran hasta en depresión porque perdieron. Pero nosotros somos ganadores. Amén. Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y si Él venció, nosotros venceremos. Amén, amén. No hay nada, hermanos, que nos haga desanimar en el camino. Esta debe ser una generación avivada. Amén. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías capítulo 40, verso 29. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero también dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, y que caminarán pero no se fatigarán. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, le dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Bueno, hermanos, hablar de una generación avivada es hablar de una época en la historia en la que debe haber algo glorioso, maravilloso, algo que no nos permite retroceder, sino avanzar. Amén. Siempre Dios ha estado interesado en que en medio de nosotros hayan avivamientos. Amén, amén. Dios quiere que vivamos en avivamiento. Un avivamiento, hermanos, es básicamente una revolución que es causada precisamente por el Espíritu Santo. Es una revolución en alguna época, en alguna etapa del tiempo, de la historia, que presenta acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales. Gloria al nombre del Señor. El avivamiento se caracteriza por ser la resurrección de alguna cosa que por descuido, por negligencia, por alguna razón había entrado o había estado en una pasividad o en una situación de inactividad, pero que luego revive, luego se reanima. Gloria al Señor. Es básicamente como podemos definir lo que es avivamiento. En un avivamiento vuelve la dinámica de la oración. Amén. Aló. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Los jóvenes pusieron ese eslogan y dice, ¿cómo es? Una generación avivada. Una generación avivada. Pero en el avivamiento vuelve la oración. Amén. Si realmente queremos ver una generación avivada, entonces todas esas cosas que habían entrado en pasividad, todas esas cosas que se habían ido perdiendo, deben reaparecer. Amén. Alabanzas al Señor.
En un avivamiento, hermanos, vuelven las sanidades divinas. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. En un avivamiento, hermanos, se produce la proclamación del Evangelio masivamente. Amén. En un avivamiento todos los hermanos y las hermanas quieren predicar el Evangelio. Quieren repartir tratados, quieren llevar el mensaje a todo el mundo, porque hay avivamiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. En un avivamiento las almas se arrepienten. Amén. Gloria a La Dios. gente llega, hermanos, a los pies de Cristo arrepentidos porque hay avivamiento. Yo les cuento, hermanos, yo viví una experiencia en la segunda congregación donde pastoreamos, una experiencia de avivamiento. Un pueblito con muchos años que se había abierto la obra y siempre eran 20, 25, por cuando más 30 bautizados. No crecía la iglesia. Yo no digo que la iglesia después creció porque yo hubiera llegado, no. Quiero contarles que hubo un avivamiento. Hubo avivamiento en ese lugar. Y nosotros con mi esposa llegamos a hacer el trabajo en ese lugar y empezamos a orar, a ayunar, a pedir a Dios. Había muchos problemas. Era muy compleja la situación en ese lugar. Pero después de orar y ayunar y pedir a Dios que nos respaldara, Dios, hermanos, trajo un avivamiento. La gente se arrepentía. La gente se arrepentía. Yo recuerdo que el primer grupo que bautizamos fueron 13 personas. Y a los pocos días, otro grupo. Yo iba por allá a las fincas a evangelizar a las personas, a visitar a los simpatizantes, y otros me salían al camino, en un potrero, ahí en el camino, en barro, como fuera, y me salían, pero ¿usted es el pastor? Sí, señor, yo soy. Y se arrodillaban ahí en el potrero, en el camino, donde fuera. Ore por mí que me quiero arrepentir. Y salía al parque, me encontraba gente en el parquecito. ¿Usted es el pastor? Sí, señor. Y se arrodillaban, me quiero arrepentir. ¿Saben qué es eso, hermanos? Un avivamiento. Gloria a Dios. De modo que en un avivamiento vuelven todo ese tipo de cosas. En un avivamiento, hermanos, hay derramamiento del Espíritu Santo. Porque nosotros a veces nos volvemos muy sistematizados. A veces nos volvemos muy encajados en un molde. Y a veces ya tenemos todo programado en la cabeza, en la mente. Decimos, se cantan 4 coros, dan unos anuncios, cantan un especial y predican 20 o 30 minutos y nos vamos para casa y se acabó. Hermanos, pero en un avivamiento el Espíritu Santo toma la vida de las personas y se pierde la noción del tiempo. Porque en el avivamiento la gloria de Dios se mueve en medio de la iglesia. Y eso trae bendición para todos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay diversas experiencias que son propias de la vida cristiana en un verdadero avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Y se está hablando de una generación avivada. El avivamiento, entonces, regularmente es el resultado de una, como dijéramos, resuelta, una decidida, pudiéramos decir, búsqueda del rostro del Señor. Amén. Es el resultado de una búsqueda de Dios. Amén. Para que haya una generación avivada, primero debe haber un sentimiento en el corazón de los creyentes de buscar la presencia de Dios. Amén. Primero tiene que pasar esto. Primero los creyentes deben quebrantar su vida, su alma en la presencia de Dios. Amén. Primero hay que gastar tiempo en las cosas de Dios para que, hermanos, se produzca un avivamiento. Es el resultado de eso, hermanos, de esa decidida búsqueda de la presencia del Señor. Todos los grandes avivamientos de la historia han sido precedidos, hermanos,
por la entrega de alguno o de algunos hermanos que han puesto sus vidas sin reservas al servicio del Señor. Amén. Estos jóvenes han puesto este lema para este evento de esta semana, y yo quiero decirle no solo a los jóvenes sino a la iglesia en la Graciela: para que haya una generación avivada hay que venir temprano a la iglesia. Amén. Hay que asistir a los cultos. Yo la semana pasada estaba muy contento viendo, convocamos al culto al aire libre y tuvimos como 30 personas allá. ¡Qué bueno! Hicimos el programa evangelístico y vinieron bastantes amigos al culto. Y Dios nos está mostrando que sí puede haber un avivamiento. Amén. Pero nosotros debemos de buscar la presencia de Dios en oración, en ayuno, viviendo una vida santa ante la presencia de Dios, dando un buen testimonio, viviendo para la gloria del Señor. Esto se requiere, mis amados hermanos, para que haya una generación avivada. Amén. Claro, pero también la historia da fe, la historia nos habla de épocas de decadencia espiritual, donde sucedieron algunas cosas, algunas circunstancias, estorbaron, digamos así, o han estorbado, o han obstruido, han sido una oposición para los avivamientos, y por eso hoy tenemos la necesidad de hablar de una generación avivada. Es por eso. El texto que tomamos de Isaías, el pasaje que nos ocupa en esta sencilla intervención de la palabra, el versículo 30 dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Y dice que los jóvenes flaquean y caen. Porque así como en los jóvenes está el vigor, está la fuerza, está el dinamismo, así también está, de cierta manera, y con todo el cariño y el respeto lo digo, pero también está la inmadurez. Porque la experiencia no se improvisa no se improvisa, sino que se adquiere con el tiempo. Amén. Y se requiere entrar en una madurez espiritual. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Algunos de nuestros jóvenes que hacen parte de la iglesia contemporánea, de la iglesia de nuestros días, lamentablemente, bueno, no son todos, pero algunos han ido perdiendo el gozo. Eso es triste. Algunos han ido perdiendo la visión. Algunos han ido perdiendo la convicción de lo que creyeron. Y hermanos, tristemente ya no son parte de una generación avivada. Ahora viven en un alto grado de religiosidad algunos. Y como me invitaron a predicar los jóvenes, yo les predico. Aguántense porque me invitaron. Pareciera que no hay ningún deseo de participar en el servicio a Dios en algunos. En sus comportamientos cotidianos quieren parecerse un poco más a veces al mundo que a la iglesia. Bueno, ahí no hay muchos amenes. Y en algunos de ellos, hermanos, no hay ningún asomo de avivamiento espiritual. Algunos de ellos están fatigados y cansados. Otros están flaqueando y otros hasta cayendo en pecado.
Y esta noche es la oportunidad para llamar a la reflexión. Amén. Porque aunque esa realidad existe, aunque eso que estoy predicando es una verdad que no es en todos, afortunadamente en algunos pocos, pero que está pasando, pero hay algo glorioso y maravilloso, gloria al nombre del Señor, de poder predicar este evangelio glorioso y santo. Y es que el texto no solamente dice que se fatigan y se cansan y flaquean y caen. El texto no se queda allí, sino que el verso 19 también dice que Él da esfuerzo al cansado. Amén. Y que Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Y que aunque alguien ande desanimado, con las alas caídas, con ganas de no volver a la iglesia, haciéndole miraditas al mundo, en esta noche yo le quiero presentar al que lo llamó de la tiniebla a la luz admirable y lo lavó con su sangre preciosa para que se regrese a los pies de Cristo y reciba la fuerza que da el Espíritu Santo, porque Él le da esfuerzo al cansado y Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Quién no ha vivido una época de falencia, de decadencia, de debilidad? ¿Quién no la ha vivido? Es que somos humanos. Amén. El problema no es pasar por esas crisis, el problema es quedarse en ellas. Amén. Ustedes saben que Israel se metió al desierto y en el desierto estaba complicado el asunto. El problema no es el desierto, el problema es quedarse en el desierto. Amén. Pero los verdaderos seguidores de Cristo no aprenden a quedarse en el desierto. Los verdaderos seguidores de Cristo aprenden a cruzar todo el desierto Amén. y poseer la tierra prometida. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Quiero decirles en esta noche, en el nombre de Jesús, que el Señor Jesucristo está en plena capacidad de hacer de una generación desanimada una generación avivada por el poder del Espíritu Santo. Alabanzas a su nombre glorioso. Acuérdense en que Dios hizo de Saulo de Tarso un apóstol Pablo, el más grande misionero que ha tenido la historia. Acuérdense en que Dios hizo de un David, pastor de oveja, un David destructor de gigantes y conquistador. Aleluya. Acuérdense, hermanos jóvenes, que Dios hizo de José, que era un esclavo y un presidiario, hizo un preservador de vida y de naciones, porque lo tomó en sus manos y hizo de él un hombre grande. Alabanzas al nombre del Señor. Acuérdense en que Dios mismo, ese mismo Dios, fue el que hizo de un Gedeón, que era un agricultor, un campesino que vivía en el anonimato, lo llamó, aleluya, para ser el guerrero contra los enemigos y con un conquistador de los territorios y del pueblo de Dios. Amén. Acuérdense, en iglesia, jóvenes, que Dios levanta al caído, Amén. que Él le devuelve el gozo al que lo ha perdido. Alabanzas al Señor. Dios restaura al que está débil y lo llena con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios sana a los que están enfermos y le da vida a los que están muertos. Amén. Esa es la verdad que tenemos que predicar hoy. Gloria a Dios. Es de anotar, hermanos, que el verso 29 nos enseña que es Dios el que da el esfuerzo y el que multiplica las fuerzas. Es decir, es Dios el que provee el combustible para un avivamiento. Amén. Amén. Él da el esfuerzo y Él multiplica las fuerzas. Amén. Pero tengamos en cuenta también
que según el apóstol Pablo, el que debe buscar y usar ese combustible, esa materia prima, es el creyente. Amén. Es el creyente. Por lo cual te aconsejo que avives. Que avives. Noten ustedes que el mensaje de Pablo es muy personal a la responsabilidad que tiene cada uno. El mensaje del profeta habla de la provisión y dice: Él da esfuerzo alcanzado. Él es el proveedor, Él es la fuente. Allá están los depósitos. Amén. Amén. Él multiplica, es Él. Allá están las bodegas, allá están los depósitos. Pero Pablo dice: pero es usted, joven, jovencita, es usted el que tiene que hacer uso de esos recursos. Amén. Porque Pablo no le dice a Timoteo: tranquilo, que Dios va a venir a avivarle el fuego aunque usted no quiera. No, así no dice. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo a ti, joven, esta noche, porque el mensaje para Timoteo es el mensaje para los jóvenes de la Graciela en esta noche. Te aconsejo que avives. Le toca a usted, le tocó a usted avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso de avivar el fuego es la tarea de cada uno de nosotros. Amén. Cada que sacas esos minutos para orar, cada que reflexionas en que necesitas a Cristo en tu vida, cada que sufres porque sientes la ausencia del Espíritu Santo en tu vida, porque se sufre. Amén. Cuando se pierde el gozo de la salvación, se sufre. Cuando no se siente lo que otros sienten, se sufre. Se sufre cuando otros danzan, hablan en lenguas, saltan en la iglesia y lloran y disfrutan de la gloria de Dios, y uno a veces pareciera como un muerto. Eso se sufre. Pero esta noche hay un mensaje de parte de Dios: aviva el fuego del don de Dios. Amén. En otras palabras, arrime los tizones, junte las brasas, haga la manera de que el fuego se prenda. Amén. No espere que Dios le haga todo, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que sacar el esfuerzo y hacer el propósito para dejar eso que te está haciendo daño. Si son las redes sociales, si son tus amigos, si son otras cosas. Me llamó la atención en el programa que hicieron, ¿cómo se llama? En el drama. En el dramatizado, que uno diciendo: por culpa de fulano. Y ahí le echaron la culpa. Pues si usted se da cuenta que hay algo que tiene la culpa, usted tiene que corregir eso. Amén. ¿Cuáles son los amigos que te están dañando tu comunión con Dios? ¿Cuáles son las reuniones? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las cosas que te están dañando tu comunión con Dios? Amén. Entonces quita todo eso y junta el fuego para que haya avivamiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces depende mucho de nuestra iniciativa, ¿cierto? Amén. Depende mucho de nuestra voluntad. Depende mucho de nuestro esfuerzo para poder hacer parte de una generación avivada. En Dios están todos los recursos, todos, para hacer una generación avivada. Pero soy yo el que tengo que tomar la iniciativa y hacer uso de esos recursos. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre glorioso. Dice el verso 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Yo sé que en medio de las circunstancias complejas hay una esperanza, ¿cierto? Hay un Dios que es especialista en lo imposible. Estamos creyendo que Dios nos va a dar la mano en algún momento. Dice: levantarán las alas como las águilas. Amén. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor levantarán las alas como las águilas. Amén.
Amén. Los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán. Amén. Los que esperan en Dios caminarán y no se fatigarán. Amén. Y yo esa promesa la creo, hermanos. Amén. Amén. Yo creo que eso es verdad. Cuando uno espera en Dios, Dios lo saca por encima de lo que sea. Amén. Usted ve la montaña muy alta y dice, ¿quién va a pasar por encima? Pero Dios lo carga y lo lleva y lo va subiendo. Y usted se encuentra con los problemas, con las situaciones complicadas. Y usted dice, ¿qué ese gigante? ¿Quién lo va a vencer? Bueno, la pelea no la da usted, hay quien pelea por usted. Y el gigante se va para el suelo, como cantan por ahí, pero usted pasa adelante en el camino. Porque hay alguien que le da esfuerzo al cansado. Hay alguien que le multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y la promesa está dada que los que esperan en Él levantarán alas. Tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esa es la promesa de parte de Dios. Aleluya. Se requiere de una generación que conozca a Dios. Amén. En Jueces capítulo 2, verso 10, cuando se entregó el mando de Josué, terminó su carrera y todo eso, los que han leído la Biblia saben, dice que los antecesores a Josué, pues ellos conocían de lo que hacía Dios, el Dios de Josué. Pero cuando él murió y cuando terminó su tiempo, se levantó otra generación. Y dice la Biblia que esa nueva generación no conocía de Dios. Amén. Una generación que no conocía a Dios. Y cuando alguien no conoce plenamente a Dios, no podrá tener avivamiento en su corazón. Una cosa es que falte avivamiento porque nadie conoce a Dios. Y otra cosa es que sea la negligencia, la incredulidad y ese tipo de cosas por las que no haya avivamiento en la iglesia. Quiero concluir este sermón sencillo, hermanos, con la historia de la visión que tuvo Ezequiel. Porque llama mucho la atención en Ezequiel 37 lo que pasó allá en el Valle de los Huesos Secos. Esa visión, esa escritura nos habla de una generación sin vida, ¿cierto? De una generación desintegrada, de una generación sin esperanza, de una generación que parecía que fuera imposible que se pudiera restaurar. Pero hermanos, al Dios que usted y yo servimos, al Dios que usted y yo adoramos, al Dios que usted y yo vinimos esta noche a hacerle culto, Él es especialista en lo imposible. Amén. Así como ese reguero de huesos secos que había en ese valle, así hay muchos jóvenes hoy. Así hay muchos de nuestras épocas, de nuestro tiempo, sin vida, sin comunión con Dios, por ahí tirados en el desierto, en ese desierto del mundo perdido. Qué tristeza. Sin deseos de orar, sin deseos de ir a la iglesia. Algunos que no quieren saber nada de las cosas de Dios y menos del servicio en la iglesia, con deseos hasta de apartarse del todo y de irse directamente al mundo. Los tiene algunos abarcados, abrazados el modernismo, las modas, los tienen absorbido tantas cosas que hay en el mundo, hermanos, la sensualidad, el desorden, las pasiones juveniles,
los tienen atrapados tantas cosas, tantas vanidades de este mundo perdido, y por eso no hay avivamiento. Pero el Dios Todopoderoso, que le ordenó, que le mandó a Ezequiel y le dijo: profetiza, profetízale a esos huesos secos. Ese es el mismo que hoy manda, que hoy ordena predicarles a las nuevas generaciones. Amén. Para que estemos en avivamiento. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. 37:4 de Ezequiel dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Estamos orando para que Dios haga entrar el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, porque yo también lo necesito. Amén. Para vivir, hermanos. Amén, amén. Y dice el verso 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Y dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Porque, hermanos, el mover del Espíritu Santo produce ruido. Amén. Por eso cuando el silencio se apodera de nuestras congregaciones es aterrador. Amén, amén. El silencio nos aterra, porque en la iglesia del Señor no puede haber silencio. Amén. El Espíritu Santo produce ruido. Vean, los que estaban allá, los 120, cuando la primera vez que descendió el Espíritu Santo, dice la Biblia que lo primero que se oyó fue un ruido. ¿O no? Sí, amén. Como de un viento. No era un viento, era un ruido. No confunda, porque algunos predican que era un viento. No, allí no había viento. La Biblia dice que se escuchó un ruido parecido al de un viento recio que soplaba. Un ruido. Y me viene a la memoria alguna vez, hace algunos años, cuando empezaron las demandas y todo eso contra la iglesia, en Buga citaron al pastor, un juez, a hacer los descargos porque le iban a cerrar la iglesia, y el juez le decía: es que ustedes, ¿por qué hacen tanto ruido? Es que ustedes, ¿por qué no hacen sus cultos calladitos la boca? ¿Por qué tienen que hacerle a estorbarle a los demás con tanto ruido? Y el pastor como que lo inspiró el Espíritu, hermano. Lo inspiró el Espíritu y le dijo: señor juez, ¿usted ha visto alguna vez que cuando en el estadio meten gol la gente se queda callada? ¿O usted ha visto que cuando los gallos en la gallera están peleando, la gente se queda callada? ¿O cuando los caballos corren en la pista, la gente se queda callada? Dice: y si ellos gritan por una cosa mundana, ¿cómo no vamos a alzar la voz nosotros por algo que es más grande y más glorioso, que es la misma presencia de Dios? Alabanzas al nombre del Señor. Cuando el profeta predicó, se escuchó un ruido. Alabado el nombre de Jesús. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Eso fue una cosa tremenda, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: así ha dicho Jehová el Señor:
Y me dijo, profetiza el Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y diga al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Iglesia en la Graciela, ¿por qué nosotros no nos dedicamos a hacer esa oración? Espíritu de los cuatro vientos que sople a la Graciela. Amén. Amén. Porque aquí se necesita una generación como. Avivada. ¿Cómo, hermanos? Avivada. Avivada. Profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dígale, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Y dice el verso 10, y profeticé como me había mandado, y resulta que dice la Biblia, y entró en ellos, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. No sé si alguien ya no tiene fuerza para caminar espiritualmente, pero aquí está el que es capaz de ponerlo de pie. Amén. Aquí está el que es capaz de hacer que entre Espíritu Santo en su vida. Amén. Aquí está el que tiene poder para darle vida a los muertos. Amén. Amén. Aquí en esta noche está el que le da el esfuerzo al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo lo quiero invitar a estar de pie y queremos orar por la iglesia en la Graciela. Amén. Que Dios bendiga, que Dios fortalezca, que Dios levante líderes, que Dios levante jóvenes llenos del Espíritu Santo, que Dios reprenda al diablo, porque de aquí no se va a llevar a ninguno. Amén. Amén. Que Dios haga un avivamiento en esta congregación, Amén. Amén. para que tengamos una generación avivada para la honra y la gloria de su santo nombre. Amén. Alguien que alce la voz en esta noche, alguien que levante sus manos, alguien que pueda experimentar la gloria de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro en esta hora. Santísimo Dios de los cielos, a ti clamamos, Padre Celestial. Rogamos, Señor, que bendigas esta iglesia. Rogamos, Señor, que bendigas a estos jóvenes. Rogamos, Dios, que soples tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro, Padre Celestial, para que todas estas mujeres, para que todos estos jóvenes, para que todos los adolescentes de esta iglesia, Señor, para que todos los varones de esta iglesia, Dios del cielo, podamos experimentar tu gloria y sentir el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y podamos proclamar tu palabra a los perdidos, y podamos, Señor, dar testimonio de que tú vives y reinas por todos los siglos de los siglos, Padre amado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Cristo glorioso, en el nombre de Jesús.